Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del lugar y el horario en el que nos estén mirando. Bienvenidos a este espacio Docentes en la Mesa, un espacio de reflexión por y para los docentes. Bienvenidos a todos y todas ustedes. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Hablaremos de los proyectos de intervención curricular. Y para ello, el día de hoy tenemos dos grandes invitadas, las doctorantes. Amira Elisa Camacho Morales y María de la Piedad Escoto Ramírez. Hoy en nuestra plataforma web estamos muy orgullosos de poder llevar este tipo de programas para poder contribuir al desarrollo del magisterio, de nuestros compañeros, de todos aquellos que se dedican a la labor docente. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestras dos invitadas. Muy buenas noches, chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, hola, doctorante, compañera y sobre todo coordinadora de esta mesa de diálogo. Estamos aquí con todo el gusto de compartir este tema central y esperemos que nos lleve a una reflexión, un espacio de diálogo constructivo. Muy buenas noches a ambas. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, doctorante Amira. Pues muchas gracias por su presencia y sobre todo porque pues toda la experiencia que tenemos la vamos a poder compartir. Buenas noches, maestra Piedad, doctorante Piedad, perdón. Bueno, maestra y ahora doctorante Piedad. Hola, muy buenas noches, muy buenos días, tardes, dependiendo de donde se encuentren ubicados y nos estén observando. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que esta mesa de diálogo se antoja muy rica, se antoja muy provechosa y además se antoja para poder platicar, conversar de manera de charla, cómo ir construyendo esta parte de los proyectos curriculares que son tan interesantes y tan importantes para nuestras gestiones. Muchísimas gracias, Eli, doctorante Lisbeth, también. Doctora Antemira, muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a darle que esto se antoja muy rico. Igualmente, compañera. Perfecto, pues vamos a comenzar. Vamos a hacerlo a manera de conversación, como ya lo dijiste, maestra Mapi. Y bueno, podemos comenzar hablando de qué se entiende por un proyecto de intervención curricular. ¿Qué es lo que se entiende por ello, maestras? Un proyecto de intervención curricular quizá nos conlleva a poner en evidencia las propias concepciones acerca del currículum y las posibilidades de intervención educativa en nuestros centros de trabajo. Es una tarea ardua, compleja, que implica un compromiso profesional, personal, esa vocación de servicio de la que tanto se ha abordado muchas veces como un concepto, pero más que un concepto es una práctica que se lleva día a día en la gestión educativa como parte de ella y que nos lleva a perseguir asimismo un resultado esperado, uno o varios, según sea el caso, en las instituciones educativas. Esta intervención de proyectos curriculares nos permite abarcar las necesidades o áreas de oportunidad más latentes en un centro educativo y aportar a minorar esas necesidades, sobre todo desde el centro que es el aprendizaje, la currícula, y cómo a través de la propia currícula esas áreas de oportunidad pueden disminuir y fortalecer el conocimiento y el perfil de egreso de nuestros estudiantes. Muy bien, maestra, mira, pues muy interesante. Y bueno, ya entrando en el tema, ¿cuáles serían las características claves de un proyecto, de este tipo de proyectos? Bien, gracias. Sí, efectivamente, retomo un poco lo que nos comenta Mira. No debemos de perder de vista que este tipo de proyectos nos dan la oportunidad a los docentes, a nosotros docentes, de poder construir desde nuestro currículum el que la escuela sea una facilitadora para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto no tiene que perderse de vista porque finalmente se construye a partir de lo que nosotros requerimos para poder aportar hacia el aprendizaje de los chicos, para llevarlos hacia el logro del perfil de egreso de cada uno de los niveles educativos en los cuales nos encontramos. Y dentro de estas características del proyecto que es preciso lo que nos estamos preguntando o estamos contestando en este momento, tiene que ver con un objetivo específico, es decir, ¿qué se quiere? ¿Para qué se quiere? ¿Cómo lo vamos a realizar? Tiene que estar descrito en el objetivo a partir de un qué, un para qué y un cómo, de tal manera que una vez que todos los que estamos involucrados en la construcción de este proyecto hayamos identificado a partir de un diagnóstico específico, un diagnóstico situacional,
el qué queremos establecer, el qué queremos trabajar para que a partir de ello diseñemos actividades específicas en función de lo que queremos, a partir de una meta, a partir de un objetivo, y no perder de vista tampoco la visión y la misión del hacia dónde queremos llevar, porque de ahí va a salir el objetivo precisamente, hacia dónde vamos, qué queremos. Y una vez con esto, bueno, los recursos, la temporalidad para llevar a cabo las actividades planificadas y tiene que ser actividades que sean medibles, actividades que sean viables de realizar, porque de repente nos pasa mucho que planeamos cosas y decimos, sí, vámonos aquí, vámonos para allá, y hagamos esto, y hagamos lo otro, y no tomamos en cuenta los contextos en los cuales nos estamos interviniendo, los contextos en los cuales se están desarrollando los chicos o los contextos de donde vienen los que están interviniendo en este proyecto. Y bueno, finalmente debe de llevarse una evaluación sistemática en función de el logro del objetivo para alcanzar la meta y esa visión y esa misión queden totalmente descritas en nuestro proyecto que nos va a llevar al logro de los aprendizajes de los chicos, que es la finalidad última de todo hacer docente. No, creo que Dentro esta de parte... perdón, Adelante, maestra Miriam. sí, dentro de la plataforma que debe de sustentar un proyecto de intervención curricular, no podemos perder de vista los constructos teóricos que nos van a llevar a una buena práctica Exacto. epistemológica del mismo. Y asimismo, ello nos va a permitir alcanzar bases con fundamento científico que conlleven, como lo mencionaba mi compañera María de la Piedad, a consolidar esas metas, esas acciones, esa justificación como punto de partida para llegar a un buen logro de nuestro desarrollo del proyecto de intervención curricular. Ok, perfecto. Lo que entiendo entonces es que todo esto es una serie de situaciones sistemáticas que tienen toda una situación de perdón, de trasfondo contextualizada y enmarcada en los constructos relacionados a la educación. Creo que esto es muy importante porque no es entonces como algo cotidiano, ¿no? Es algo que realmente tiene que pensarse, tiene que formularse y tiene que tener una construcción muy específica para poder llegar a ese objetivo muy Sí, particular. desde luego, porque lo contrario a eso, a lo que hemos estado mencionando, que es una organización, ¿sí? Una pretensión organizada, lo contrario sería una invención nada más improvisada. Y es lo que se quiere evitar aquí para llevar una directriz que desde el inicio hasta el fin podamos ir analizando y asimismo, si no, pues permitirnos llegar a ciertos ajustes sobre la marcha. Anteriormente, recordemos que hace algunos años, no hace mucho, no nos lo permitían como tal, pero de recientes años hacia acá, ahora nos permiten hacer esas adaptaciones, ¿verdad? Hacia donde nos vaya llevando nuestra realidad del ciclo escolar, que necesitamos sobre la marcha poder hacer como una intervención dentro de ellos. Perfecto. Y bueno, pues supongo que dentro de toda esta formulación hay dimensiones específicas de esta gestión. ¿Cuáles son estas dimensiones que podemos identificar y que, bueno, que son motivo de administrar en la institución educativa? Son Bien. diversas. Mira, ¿o quieres compartimos ¿No? por aquí? ¿Sí? Ok. Ahí nos vamos campechaneando, ¿va? Son diversas. En realidad, la dimensión parte de la parte educativa, de la gestión educativa que tendría por ahí que abordarse y dentro de esta gestión, importantísimo, el liderazgo pedagógico, el liderazgo que ejerce y no necesariamente el director de la escuela es quien tiene ese liderazgo pedagógico, los docentes también tienen liderazgo pedagógico y aquí lo interesante es cómo converge ese liderazgo de las partes que están interviniendo en este proyecto institucional, ¿no? También está la dimensión curricular, es decir, ¿qué pasa con la currícula? ¿Qué pasa con el currículum? ¿Cómo estamos percibiendo las cosas en ese sentido? ¿Cómo se está dando las relaciones y las características de las características de los programas que se están trabajando en este momento? Y
bueno, dentro de la dimensión pedagógica, cómo está la intervención del docente, cómo es el hacer de las prácticas educativas dentro de las aulas que nos tendrían que estar llevando preciso a que se logren los perfiles de egreso de la educación, que eso es como primordial, no tenemos que perderlo de vista y voy a ser como muy insistente en este sentido. Sí, el aprendizaje de los alumnos, pero tiene que ser siempre contextualizado, es decir, desde dónde estamos realizando las prácticas, para qué las estamos realizando y si lo que estamos haciendo nos va a convenir en el lugar específico donde estamos trabajando. ¿Qué más, Amiria? ¿Qué más podemos Sí, agregar en desde este luego rollo? que esta parte de las dimensiones de la gestión educativa es cómo administramos nosotros desde luego desde el aula, desde la escuela, desde la dirección, asimismo las supervisiones, y así nos vamos en esa escala, ¿verdad? O viceversa, de lo mayor a lo menor. ¿Cómo se administra esa gestión educativa, inclusive desde lo internacional, lo nacional, lo estatal y delegaciones, municipios? Y asimismo, todo conlleva a integrar cómo se administran las instituciones educativas, cuáles son los propósitos y a su mismo punto nos conlleva lo que mencionaba usted, maestra, esos liderazgos, como cuando no estamos muy bien precisados dentro de esos liderazgos puntuales, debemos de hacer como un autoanálisis, ¿verdad? Para reorientar ese liderazgo, ya sea en cuestión de lo ya plasmado en un documento o bien de nuestra propia práctica. Desde el docente, cómo reorientamos nuestro liderazgo en ocasiones cuando no está siendo puntual. ¿Y qué nos dice que no está siendo puntual? Cómo estamos viendo el comportamiento de un grupo, de los padres de familia, del propio cuerpo de trabajo de la comunidad educativa dentro de la institución o de nosotros mismos quienes estamos al frente administrando una escuela. Nuestros resultados nos deben de decir si mi liderazgo me está llevando a a alcanzar esas metas o logros u objetivos de la dimensión educativa en sus Ujú. distintas dimensiones: curricular, pedagógica, investigativa, estratégica, de adaptación y todo lo demás. Y mis logros o mis desaciertos me lo van a ir marcando esas pautas. Muy interesante lo que hasta ahorita hemos mencionado. Mapi hablaba hace unos momentos de que todo tendría que tener una contextualización para que realmente fuera algo significativo, que realmente fuera orientado hacia el logro. En este sentido, para realizar el diagnóstico institucional, hablando de este tema de punto de partida, ¿qué elementos esenciales deberíamos de considerar todas las escuelas para la pertinente elaboración de este tipo de proyectos? Bueno, primero que todo, ¿en dónde está centrada la escuela? Es decir, ¿qué pasa con la comunidad en la que yo me estoy refiriendo, en la que estamos inmersos? ¿Qué tanto conozco sus usos? ¿Qué tanto conozco sus costumbres? ¿Qué tanto conozco la forma de vida que hay dentro de la comunidad en la que yo estoy? De tal manera que yo pueda tomar o echar mano de esas características de la comunidad para que la comunidad entre a la escuela y la escuela pueda incidir en la comunidad. Es decir, tengo conexión con el centro de salud. ¿Qué tipo de información puedo obtener del centro de salud que me ayude o que me apoye dentro de la escuela? Tengo conexión con el municipio mismo para hacer gestiones directamente ahí, digo, no sé, con la Secretaría de Educación que está directamente en el municipio, en la ciudad o en la localidad en la que yo me encuentro. Los delegados de la colonia sirven a la escuela o no sirven a la escuela. Es decir, cómo yo estoy incidiendo en la escuela en la que estoy trabajando hacia la comunidad. Dice la nueva escuela mexicana, esto se trata de que conozcamos dónde estamos inmersos, pero tenemos que partir de lo general a lo particular. Es decir, lo que está sucediendo en esta comunidad, qué tanto la situación mundial está afectando, qué tanto la situación del país está afectando a la comunidad, qué tanto la situación del municipio afecta a la comunidad en la que estoy, la comunidad misma, qué tanto se está afectando. ¿Hay migrantes o no hay migrantes? ¿Hay personas que hablan diferentes lenguas?
cuál es el tipo socioeconómico que existe en la comunidad, el tipo de educación que existe en la comunidad, qué tipo de familias existen, cuál es la mayor forma de ganarse la vida, los ingresos de dónde vienen, las familias son, qué tipo de familias existen, ¿no? Ujú. Porque eso también incide en cómo nosotros como escuela vamos a plantear las situaciones. Y como un ejemplo muy, muy específico, ya no se festeja el Día de la Mamá o del Papá. Las escuelas ahora normalmente están festejando el Día de las Familias, precisamente por esa diversidad que está existiendo dentro de las escuelas y que la misma sociedad nos va llevando a tener una mente más abierta en algunos aspectos, ¿no? Y el docente en todo momento tiene que ir con esas corrientes, tiene que ir abriendo también la mente para poder tener prácticas más inclusivas, porque eso también depende esta parte, ¿no? Para ello, entonces, están estas categorías del contexto. ¿Qué es lo más importante? ¿De dónde vamos a partir? ¿Dónde estamos metidos o dónde estamos poniendo pie la escuela y qué queremos hacer? Nuestros proyectos en todo momento tienen que ser proyectos que estén incidiendo a la comunidad. Es decir, tienen que ser proyectos sustentables, que ayuden a la comunidad y que la comunidad ayude a la escuela. Porque lo que no tenemos que olvidar es que las escuelas no son de los docentes, las escuelas son de las comunidades. Y en conjunto, docentes, directivos, comunidad, tenemos que echar a andar esa institución. Bueno, creo que de las cosas más importantes que dices es exactamente mirar, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida para poder desarrollar el proyecto? ¿Cuáles se considerarían que son estos puntos iniciales o estas consideraciones muy importantes para dar inicio al proyecto de curricular? Al- bueno, quisiera nada más puntualizar un poquito Sí. de la pregunta anterior sobre el contexto diagnóstico inicial. Recordemos que nos lleva a reconocer más que una estructura de análisis, en un documento nos lleva a asumir esa parte de la sensibilización social y ética sobre todo. Como decía la compañera, recordemos que al estar la escuela dentro de la misma comunidad, sí, o localidad o estado, pertenece a ella. Y por lo tanto, siempre va a poseer características de la misma y que a veces ni nosotros que estamos inmersos al día a día, ni los mismos manuales ya plasmados en cuanto a un estudio metodológico ofrecen, como es el vivir esa realidad. Es el estar en contacto el día a día con las necesidades de la población que a veces son eh, eh, horizontales, pero a veces son variables, ¿verdad? En todo ello, entonces, es esa parte de cómo se trata esa información que hemos obtenido desde de un verdadero diagnóstico institucional y a la vez cómo lo vamos a nosotros a escenificar ya en el plano de nuestras necesidades escolares, ¿sí? La siguiente era el proyecto de intervención educativa. ¿Qué consideraciones se deben de tener presentes? ¿Algo así, maestra? Sí, sí, me refería exactamente a esto. Ya tenemos el contexto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que considerar para poder plantear el proyecto de intervención educativa? Y bien, como usted lo dice, ¿cuáles son esas consideraciones muy puntuales, ¿no? Para poder formular y problematizar la propuesta. Y Tendremos que hacer. adelante, siguiente compañera. Sí, Ujú. sí, sí, sí. Bueno, una vez que ya identificamos qué pasa con con este contexto, pues ahora vamos a ver cuál es el problema que vamos a resolver, ¿no? Es decir, ya tenemos un diagnóstico, ya sabemos qué es lo que está sucediendo y bueno, y este diagnóstico tiene que ir en cada una de sus dimensiones. Dimensiones son muchas. La verdad es que dentro de los proyectos o de cada uno, bueno, también tenemos que partir que no hay una sola forma, no hay un solo estilo de generar un proyecto institucional, no hay una sola línea para realizar este, ¿no? Y se pueden identificar diferentes propuestas para ello. Dentro de todas ellas, parte que tiene que haber un algo que resolver, tiene que haber un área de oportunidad en la que nos dé preciso elementos para identificar cómo vamos a incidir como escuela, qué es lo que vamos a, a lograr favorecer con las acciones que estemos diseñando.
De tal manera Ujú. que esa definición del problema que tenemos tiene que ser una situación, puede ser un problema, puede ser una necesidad, puede ser una acción, algo que esté generando preciso que tengamos que cambiar, que tengamos que transformar, que es decir, que nos abra un campo de acción en el cual es necesario actuar, que es necesario incidir como escuela para lograr algo mayor. De ahí tendríamos que tomar en cuenta que tiene que salir preciso del diagnóstico que estamos realizando. No podemos inventarlo, no puede salir de otro lado. Tiene que generarse de ese espacio. Y entonces tendríamos que estar preguntándonos, ok, ¿esto es lo que se va a resolver? ¿Cómo vamos a incidir? ¿Qué nos conlleva a nosotros como escuela dentro de toda la comunidad educativa que tenemos que hacer cada una de las figuras para poder dar solución a esto que yo estoy planteando? Es como una de las características más importantes. De ahí partiría entonces hacer ese análisis y esa justificación de ese problema que ya estamos identificando, es decir, cuál es la causa-efecto, de tal manera que las acciones tienen que llevarme directo a la solución de la problematización que me estoy viendo, sin perder de vista la misión y la visión de la escuela en la que estoy. Si yo estoy diciendo que en esta escuela se está promoviendo todo el tiempo un clima escolar abierto, una comunicación activa, una escucha activa, entonces mis situaciones tendrán que ir encaminadas en ese sentido para no perder de vista el hacer del docente, el hacer de la escuela misma con sus mismos valores, con sus mismas eh, eh, áreas de oportunidad, porque también tenemos áreas de oportunidad como escuela y no tenemos que perderlas de vista. Tienen que ayudarnos para poder fomentar este aprendizaje en los chicos y la solución del problema mismo, es decir, la causa y los efectos. Podríamos mencionar aquí hasta un FODA, ¿no? ¿Cuáles son esas necesidades que nosotros tendríamos que estar descubriendo en dificultades, en haceres, lo que implica una formulación o un diseño, un análisis FODA, ¿no? Y bueno, y finalmente viene también la parte de los objetivos del proyecto. ¿Qué pasa? Ya tenemos identificado el diagnóstico, ya tenemos identificada la problemática. Ahora, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? La finalidad por la que estamos ahí. Y entonces tendríamos que ir viendo si podemos tener objetivos generales, objetivos específicos, pero lo que no podemos hacer es llenarnos de muchas cosas, porque cuando nos llenamos de muchas cosas, Nos dicen perdemos. que, exacto, ¿no? Mucho abarca el que poco aprieta o mucho aprieta el que poco abarca, no recuerdo cómo es exactamente el dicho, pero sí tenemos que estar bien centrados, bien considerando las posibilidades también que tenemos para poder resolver. Porque, ¿qué sucede si nos planteamos objetivos muy amplios que nosotros mismos nos vamos desilusionando? Y otra vez lo mismo, y no avanzamos. Entonces, Perdemos. tiene que ser correcto. Tienen que ser objetivos medibles, totalmente medibles. Por lo tanto, del objetivo viene la meta. ¿Hacia dónde vamos a llegar? ¿Qué es Y lo que queremos lograr? Sí, 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 sí. Y perdón, y creo, y me viene a la mente, ¿no? Creo que todos los docentes hemos pasado por allí, ¿no? Cuando vamos a establecer exactamente estas metas, y a veces es la parte que creo que nos cuesta más trabajo, ¿no? Ya tenemos a lo mejor el objetivo general, el específico, y ahora vamos a las metas, y creo que esa es la parte a veces más compleja, ¿no? Porque creo que bien lo dices, tenemos que identificar precisión. ¿Qué es lo que queremos lograr y que realmente puedan ser medibles, ¿no? Exactamente. Y creo que, bueno, pues a lo mejor ahí tendríamos un área de oportunidad para, bueno, hablo en lo personal, pero creo que muchos de nosotros hemos pasado por ahí, ¿no? El cómo redactar metas. Pero bueno, creo que bien lo dices, maestra Mapi, tiene esto un punto muy importante porque es lo que nos va a dar claridad, ¿no? Decía la maestra, mira, vamos de lo general a lo particular, entonces ya vamos Sí, sesgando y vamos exactamente puntualizando hacia dónde tiene que ir este proyecto de gestión curricular. sí. Bueno, pues no sé si quiera complementar algo, maestra Mira, de hasta este Sí, momento. abordaron ya puntos ya, en su mayoría ya generales, solo que mediante esta adecuada manera de abordar la lectura de la realidad desde el ámbito internacional, nacional, estatal, municipal, desde luego al interior de las instituciones educativas desde el ámbito áulico, ¿sí? Desde el ámbito de grado
Posteriormente, desde el ámbito de escuela, vamos a ver cuáles son las causas y efectos que nos están originando esas necesidades de abordar o de clarificar y qué acciones vamos a tomar para permear de manera un poco más integral el abordar el FODA en su conjunto de esa necesidad latente de tratamiento que estamos teniendo. Únicamente, pues ello y lo que pues nosotros ya conocemos en nuestra matriz de intervención que llevamos en todos los centros educativos, ahorita se están sumando o se nos está requiriendo ya algunos otros elementos de nuestro proyecto de intervención eh, y de gestión, lo que nosotros pues ya llevamos hasta ahorita, ese plan, el conocimiento del plan sintético, conocimiento del plan analítico, la elaboración del mismo, bajo las características propias de la institución y a partir de ahí, pues ya lo medible, ¿verdad? Lo tratable por nosotros. Bien, muy interesante. Y bueno, pues ya vamos llegando a la parte más específica. Después de ello vienen aspectos esenciales también que tienen que incluirse en en este formato del proyecto curricular. ¿Nos podrían mencionar cuáles son esos momentos o esos puntos esenciales, esos aspectos que deben, bueno, que se desprenden obviamente de los objetivos, de las metas? ¿Qué seguiría entonces? Bien, yo me voy a Nos detener men- un poquito, perdona, mira, perdón. Sí. Sí, Ujú. en esta parte que decías, Eli, de el área de oportunidad para generar esas metas, no, aquí como la clavecita sería, la meta habla de cantidad y porcentaje, Ajá. así, ¿no? Y entonces, la meta todo el tiempo tiene que decirnos el qué, nos tiene que decir el cuánto, nos tiene que decir el cuándo, dónde, para qué. Esas preguntas claves nos van a ayudar, preciso, a poder definir una meta. Y la meta siempre va a surgir del objetivo. Entonces, no hay como tanto pierde. Perdón, nada más quería comentar eso. No, Adelante, todavía. Creo que adelante. yo, en lo Sí, particular, y los maestros que estemos escuchando, creo que lo vamos a agradecer mucho, porque realmente, bueno, te digo, para mí creo que ese es como un punto neurálgico, ¿no? De repente decir, "Ay, ¿y ahora cómo hago la meta, no?" Pero bueno, mira, nos das características muy puntuales, entonces, de cómo tendríamos que estar redactando esas metas, ¿no? Y entonces, ahora sí, ya tenemos las metas y seguiría entonces las estrategias, las acciones, es correcto, es correcto, diseñar materiales, es desde la parte correctísimo. metodológica, Ajá, elaborar instrumentos para mí, exactamente, ajá, y así establecer es. cronogramas, ¿no? Ajá. Ya está, Ya lo dije, ya Ya está. está construido, ya lo terminó. ya lo terminamos entonces. Sí. Sí. Y no perder de vista que en todo momento tiene que estar permeable la evaluación. La evaluación es un elemento que tiene que abordarse desde el inicio Ujú. hasta el final. Tiene que llevar el acompañamiento de la evaluación para poder hacer esa sistematización de la información. El diseño de instrumentos que me permitan ir midiendo, cuantitativos o cualitativos, Ujú. dependiendo de lo que nosotros queremos realizar. Ir ¿Hacia dónde? precisando esa directriz, ¿verdad? Que son los objetivos y las metas, esas Correcto. directrices. Ujú. Ujú, ujú. Y en función de las mismas actividades que estemos diseñando, tendrá que ir viendo cómo lo vamos a evaluar, cómo le vamos a dar seguimiento. Y no olvidar también que tiene que haber responsables de las acciones. Sí, es cierto, todos somos responsables en la escuela, pero se delegan responsabilidades por el bien de todo, porque que lo haga una sola persona es una locura. Y la construcción de este instrumento siempre tiene que ser en colaboración. Digo, es complicado en algunos niveles educativos por el mismo manejo de personal, ¿no? No sé, en las secundarias, por ejemplo, en donde hay una fluctuación de docentes y de horarios y ponerse de acuerdo en los consejos técnicos ha de ser lo más complejo posible, ¿no? Porque, pues, desde las asignaturas, desde los horarios, desde a qué hora lo hacemos, y si son secundarias generales, secundarias técnicas, si son, o sea, es un sinfín de diferentes formas de cómo hacer y la organización es medio complicada. Sin embargo, tiene que haber responsables de esas acciones, tiene que haber responsables de esas actividades
para que todo vaya fluyendo. Esa delegación de responsabilidades es fundamental en toda escuela, ¿eh? Y no es porque no seamos capaces, al contrario, porque somos capaces y trabajamos en colaboración, tiene que generarse estas estrategias de seguimiento para el buen fin y el buen funcionamiento de nuestro proyecto de intervención. Y creo Sí, que desde caí, luego. perdón, maestra, mira, creo que cayó exactamente en quizá uno de los, bueno, no quizá, para mí es como la parte esencial, al primer y mayor recurso que tenemos en disposición para llevar a cabo el proyecto, ¿no? En los recursos humanos. Eh, Exacto. adelante, maestra, mira, perdón, la interrumpí. No, va sobre el comentario sobre lo mismo que las evaluaciones, pues sí, parciales, ¿verdad? Esa parcialidad de cómo hacer esa valoración, que es lo que nos va a permitir reorientar, si es preciso, algunas acciones, a su vez, que cada uno de los quienes integramos ese compromiso y que estamos inmersos en como parte del integrar un colectivo docente en una institución educativa, pues que asumamos nuestro rol, nuestra responsabilidad y deber y compromiso en las acciones asignadas. Decíamos, no podemos hacer todo de una sola manera porque es muy complejo, pero pongámonos a pensar, no es el caso solamente de las escuelas unitarias o quizá bidocentes, ¿verdad? O la multigrado. Sí, que Así a es. mí en un momento pues tuve la fortuna de vivir esa experiencia multigrado y en alguna multigrado y en otra bidocente, ¿sí? Y créanme que es un trabajo muy bonito, aprende uno mucho. Mis resultados los vi reflejados ¿dónde? En lo que se fue consiguiendo en cuanto a equipamiento e infraestructura mediante programas de acceso, pero Ujú. sobre todo cuando vino la evaluación final de la prueba enlace en su momento, que sí se notó, si ustedes gustan por décimas, pero a pesar de ser escuela multigrado, se notó el esfuerzo que en su momento quizás se llegó a poder imprimir. Y era una zona muy, muy alejada, la más alejada en cuestión acá, a una parte de ahí del municipio donde estuve elaborando. Pero como decíamos, muy complejo, pero no se debe delegar, pero no es el caso de las escuelas unitarias. Esa es una área de oportunidad de nuestro sistema educativo. Wow, qué interesante, qué interesante. Sobre todo en esto que nos refería la maestra Piedad, ¿no? Cómo desde el primer momento comenzamos a hacer esta evaluación y mirar todos aquellos eh, dimensiones, elementos que tiene que tener la evaluación precisamente, ¿no? Para considerar esta diversidad de contextos y darnos cuenta que, como usted dice, maestra mía, ¿no? No es lo mismo las unitarias, las bidocentes, y todas estas dice bien, ¿no? Y lo dice muy bien, creo yo también. Yo no he tenido la experiencia, pero creo que es muy interesante, exactamente cómo se desarrolla este tipo de proyectos en exactamente en estos comunidades, en estos contextos en donde pensamos, o bueno, es muy evidente que los recursos son mucho menores que en otro tipo de situaciones, ¿no? Y cómo también Sí, estos recursos hacen o pueden hacer la diferencia para poder poner en juego este tipo de proyectos. sí, fíjense que esas experiencias que hemos transcurrido nosotros ya en ciertos años de servicio, no quiere decir que eso nos dé en ocasiones mucha sabiduría, sin embargo, no resta tampoco la importancia, ¿verdad? Porque en Claro. su momento pues se vivió una etapa o transición de nuestro sistema educativo, pero recuerdo que en ese entonces tenía 12 alumnos, 12 o 13 alumnos de primer grado en un espacio por demasiado pequeño. Olía muy mal, olía a orines y excremento de ratón, nos pasaban los lagartijos, nos pasaban los ratoncitos. Qué barbaridad, Y qué mi impresión. pizarrón era una ruedita de una tapa de un tambo. Entonces yo escribía ahí, no se podía borrar bien, y pues aguantar esos olores que creo que todavía los traigo por aquí de recuerdo, pero recordar también, digo, ahora nuestros egresados de las normales quieren todo así como que en charola de plata, y no quiero decir que el hecho
que también les deseo que vivan esas carencias, ¿no? Pero sí a veces nos dice, bueno, y si no hubiera todavía la tecnología que tanto ellos creen necesitar para un buen desempeño, y cuando ya se tiene, entonces tampoco se ve un compromiso muy asumido. Entonces, ¿dónde radica esa parte? ¿Sí? ¿Dónde se quedó esa parte de ese verdadero trabajo colaborativo? Entonces, sí, a veces cuando escuchamos a las nuevas generaciones de jóvenes creer que sí, desde luego lo necesitamos todo, pero cuando no se tiene, que debemos adaptarnos a lo que con ello tratar de salir adelante lo mejor que se pueda día a día, y me incluyo, porque también nosotros, no por el hecho de estar en una zona urbana, también seguimos teniendo necesidades y siempre las va a haber de infraestructura, equipamiento de personal administrativo, personal de apoyo, pero también qué doy yo de mí para disminuir esa necesidad que me atañe día a día. Y entonces son esas pautas que vamos viviendo a lo largo de nuestra vivencia o trayecto magisterial, pero que no nos deja de dar como cierta nostalgia, y el recordar que anduvimos por ahí, eran otros tiempos, desde luego, caminando solas, ¿sí? O sola, en veredas largas, con un sol inclemente, pero inclemente, estar horas, estar en un ray, esperando a ver quién nos llevaba, quién nos traía, a veces con choferes alcoholizados, a veces con choferes no tan respetuosos, y que todo eso se vivió para haber llegado hasta donde estamos aquí con ustedes, quizá compartiendo esta entrevista. Es bonito recordarlo, mas no deseo que alguien lo viva, pero que sí forme conciencia de que con lo que tiene, con eso debemos de tratar de salir adelante en nuestras instituciones educativas día a día. Ay, maestra, mira, pues me deja con la boca abierta de escuchar su experiencia, porque realmente, bueno, yo siempre he sido una maestra en la urbanidad y uno se imagina o lo que escucha, pero bueno, ahorita que la escucho, realmente, pues exactamente, son condiciones, son climas únicos en donde la vocación del docente, en donde la imaginación, la creatividad, ahorita que me la imaginaba con su ruedita del tambo, ¿no? Y escribiendo. Es increíble cómo realmente el docente Y puede no había más, ¿eh? poner Ujú, todos los recursos que pueda tener a la mano, como usted ujú. dice. Y bueno, creo que eso es algo muy importante de mirar, sobre todo porque exactamente hablábamos de los contextos nacionales, bueno, internacionales, nacionales, y llegamos hasta aquí, ¿no? Y a veces centramos nuestra mirada en nuestra propia experiencia, pero qué rico escucharla. Exactamente, ¿no? Yo creo que los tiempos son difíciles, sin embargo, creo que esta parte de los proyectos entonces adquiere una gran importancia para el docente, para los centros educativos en donde se aplica, exactamente para llegar a algo diferente, ¿no? ¿Hacia dónde dirigimos estos proyectos? ¿Qué sería entonces, de alguna manera, qué se espera cuando se implementa un proyecto? ¿Qué es lo que Y, realmente y, tendríamos y es que... que y antes de pasar a la pregunta, y es que justo eso que nos acaba de platicar Amira, justo ese es el contexto que se tiene que tomar en la escuela, porque los docentes también tenemos historia y dentro del contexto, dentro del diagnóstico tenemos que hablar también de los docentes, pero no nada más del docente como profesión, sino el docente como ser humano. Claro, ¿Cuáles son esas habilidades, esas capacidades, destrezas, áreas de oportunidad que requerimos fortalecer preciso para poder formar a los otros? Porque lo que es bien real, no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Y Ujú. entonces de acuerdo al contexto, justo eso es el contexto en el cual me estoy desenvolviendo. Ok, no tengo otro elemento más que una rueda de una lata. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a Sí, sobrevivir a así es. esto? ¿Cómo lo voy con estos recursos que tengo, con esta apoyo? Porque, bueno, igual y bien dice, mira, no, pues es que yo ahí sola y la supervisión quién sabe cuándo regresaría, quién sabe cuándo estaría ahí, ¿no? Pero la comunidad, yo estoy totalmente segura que la comunidad tuvo que colaborar para que fuera avante esa escuelita. ¿Por qué? Sí. Porque es suya. A eso me refería hace un momento cuando decía, las escuelas no son de nosotros, son de las comunidades. Y entonces se hace preciso Pequeñas.
Esa pertenecen y conjunción, permanecen ahí. Ujú. así es, en esa conjunción de la comunidad escuela es donde está el parteaguas de la nueva escuela mexicana. Justo ahí. En el contexto en el que te encuentres, en el tipo de escuela que seas, de tipo de organización que tengas, ese docente siempre va a tener ayuda de la comunidad. Y no se habla de las unitarias y de las bidocentes, ¿eh? Son las que más apoyo de la comunidad tienen, pero también tiene que ver mucho yo. Es Claro. La decir, desde persona. mi intervención de profesional, mi intervención pedagógica, si yo respondo a esas necesidades que mi comunidad está requiriendo, entonces voy a tener la respuesta. Si no, así me para de cabeza, no lo voy a lograr. Y ahí es donde el docente incide en la comunidad y la comunidad incide en el docente y en la escuela misma. Y por eso digo Así que es. terminamos siendo el principal recurso, ¿no? Así es. Porque ahí Sí, movilizas la somos experiencia, las capacidades. contextos ambulantes, ¿no? Sí, ¿eh? La verdad es que sí, sí, Se sí, va a sí. acuñar ese Ajá. término, maestra. Contextos ambulantes. Sí, porque además digo, y todas tenemos nuestras historias de vida, ¿no? Algunas más positivas, otras de tuvimos que talachear más y bueno, finalmente aquí estamos, Ujú. ¿no? Aquí estamos, doctorantes, ya a nada de lograrlo y teniendo esta charla tan rica. La verdad es que muy, muy rico. Creo Bien. que es Sí. esta parte de lo que estamos haciendo, de desmenuzar este tipo de proyectos, creo que nos está regalando muchas posibilidades para poder Sí, integrar. más que a veces lo que se vive en los consejos técnicos o en grupos de trabajo, en mesas de trabajo, que caemos mucho en la queja, y que si allá y que si en Esto la es otra izquierda vuelta. y a la derecha del cuadrilátero, fulano y fulana. Creo que no está siendo el caso, sino que qué podemos sacar de melodioso, de sustancioso, esta parte de lo que nos ofrece la teoría, estos constructos teóricos, cómo nosotros de verdad llegamos a llevarlos a nuestra práctica al día a día. Sabemos que tenemos ciertamente, hablo por mi áreas de oportunidad, pero tratamos de aminorarlas con ese compromiso que se asume el día a día. No, y es que hablar de consejos técnicos es otra charla, ¿eh? Cuando Otra quieran, charla, cuando quieran. otra charla, además, además, porque, porque son espacios bien diversos. O sea, habrá quien diga, sí, esto es aprovechamos y lo trabajamos y lo hacemos, y habrá quien diga, ay, no, muchas gracias, con permiso, mejor tráiganme lunch y a qué sigue. Ah, consejo técnico, precioso, descanso un viernes. O sea, ¿desde dónde lo tomas? Claro. Cuando Ujú. en realidad si lo aprovechas son espacios de pedagógicos y de compartir muy buenos, muy ricos. Pero bueno, De tiene mucho que ver. cohesión, de reflexión. Exactamente. Y Ujú. también, y aquí sí hablamos de un liderazgo, totalmente del liderazgo del directivo, porque finalmente, Sí, o de quien esté a la cabeza, porque finalmente ellos son los que dicen cómo llevarlo, cómo hacerlo, para eso lo planean, para eso lo organizan. Y si y yo de como reorientar directivo, esas ideas. Ujú. es correcto, y si yo como directivo no tengo ese liderazgo, primero pedagógico, o sea, importantísimo, liderazgo pedagógico, pues Ujú. imagínate, obviamente tampoco voy a tener el liderazgo de función, es bien complejo, pero bueno, hablar de consejos técnicos es otra cosa, Es otra, es otra Biblia. definitivamente, definitivamente. Pues esta noche ha sido muy rica por todo esto que se ha compartido, por todo este conocimiento que ustedes tienen, pero sobre todo por este bagaje docente que de alguna manera estamos poniendo en la mesa para ir, como les decía ahorita, ¿no? Desmenuzando de qué se trata esto de los proyectos. Creo que la última parte ya nada más quedaría hablar de los referentes teóricos y de los anexos que pueden y se tienen que integrar en el proyecto, ¿no? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la importancia de poner estos aspectos en el proyecto? Bueno, quizás si me permiten comenzar a dar mi opinión, los referentes teóricos nos permiten fundamentar cuáles son las pautas o sugerencias que podemos permitirnos tomar o retomar para alcanzar perfiles, metas, acciones, ¿verdad?
parámetros, como ya se ha dicho, indicadores que nos llevan ya sea editados o llevados Electrónicos, ¿no? También. al contexto desde las propias secretarías de educación, en este caso hablando de nosotros, desde la propia SED, mediante libros de texto gratuitos, que es la editora principal y la única que mediante esta fase va trasladando lo que es la capacitación magisterial, los propósitos, su propio plan educativo a nivel nacional y todo ello, y hacia dónde nos permite llegar estos referentes a ver cuáles son las pretensiones de la propia Secretaría de Educación Pública mediante el plan de gobierno, ¿verdad?, que se tiene en cuestión de materia educativa, y ello nos va a encauzar hacia dónde dirigirnos, por qué lado dirigirnos. La reforma anterior, que de igual forma era por proyectos, pero en este caso es bajo otra plataforma filosófica. Entonces, muy parecida desde luego, sin embargo, con otras fases, etapas, acciones, proyectos en un sentido, proyectos en otro sentido, proyecto parcial de aula, proyecto integrador, actividades multidisciplinarias que también se ofrecen en los propios libros, el proyecto de integración comunitaria en los 3 territorios que ya se han mencionado, áulico, escolar y el PIC. Entonces, cada uno de ellos nos ofrece hacia dónde podemos ir teniendo nuestros alcances o tratamiento de esas necesidades escolares que nosotros ya hemos mencionado en preguntas anteriores. Sí, así es. Y bueno, no solamente referentes teórico-pedagógicos, ¿eh? También es fundamental y vale mucho la pena incluir materiales normativos, es decir, desde qué ley estamos sustentando, qué decreto es el que estamos utilizando, porque eso le da una eh, estabilidad, vamos a decirle así, al proyecto, porque estamos en la certeza de que estamos dentro de la norma, que no estamos haciendo cosas que están fuera de ella o que estamos transgrediendo esta parte, ¿no? No perder de vista Sí. los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes que tienen que estar permeados ahí y los protocolos son fundamentales, tienen que también Sí. estar sustentados en Al esto. menos en su Así generalidad, pero es debemos de correcto, conocerlos porque por decir se enmarcan desde la propia Constitución. así es. Desde ahí como que nos van, no coartando, sino sí encauzando hacia dónde nos debemos de dirigir. Ya ven que se eh, Vamos a decir que adecuó, nos dan certeza al hacer, ¿no? ajá, Dan nos certeza al adecuaron hacerlo. Así es. el artículo tercero, ya no es calidad, ya es excelencia. Es correcto. La ley general posterior la ley general de educación que se reformó, y a partir de ahí, pues estas otras leyes, ¿verdad?, fundamentadas desde el ámbito internacional a lo nacional y a lo estatal, ¿sí? Y a su vez nosotros debemos de conocer ciertamente esos cuerpos normativos, así se fundamentan y Claro. que están, pues son públicos, están a la facilidad de Y consulta por, de y todas y por de lo todos. menos los que están en tu proyecto, por lo Sí, menos, ¿no? y Mínimo. a partir de ahí, pues eso nos Claro, va a guiar. También así es una es, guía. así es, así es. Y bueno, y los anexos, bueno, los anexos te dan el sustento de todo, es la evidencia de todo lo que estás escribiendo, de todo lo que estás diciendo, debes de tener evidencia siempre. ¿Por qué? Porque pues para hablar y decir es muy fácil. Si yo digo que la intervención docente está reflejándose en logros de los aprendizajes de los alumnos, pues debo de tener la evidencia de que realmente los alumnos están aprendiendo. ¿No? ¿A través de qué? Pues no se pueden hacer rúbricas, los mismos trabajos de los niños, digo, finalmente hay como muchas estrategias Sí, para pues poder, dentro de ello hay variantes, pero a su así vez, pues es, nos corresponde a nosotros ir ordenando esas variantes, hacer como nuestro compendio, portafolio de evidencias o anexos, que nos van a permitir cómo llevar a buen término esos es correcto. portafolios iniciales de proceso
y de evaluación, como lo marcaban en una conferencia que nos ofrecieron precisamente en este último consejo técnico de Rebeca Anijovic, y donde Ujú. nos sugería eso, que esas evidencias pues que fueran ordenadas y enseñarle al alumno a cómo ordenar sus propias evidencias, al docente y a las instituciones. Claro, sí, así como esas evidencias las Ujú. utiliza el docente, estas evidencias también tienen que sustentar el proyecto y tiene que evidenciar además el trabajo colaborativo de la construcción del mismo, porque ese es como el Ujú. meollo primordial de la construcción de esto, tiene que evidenciar el trabajo colaborativo del hacer del proyecto. Y bueno, las últimas recomendaciones también para la elaboración del mismo proyecto vienen en esos anexos, ¿no? Sí, así es, maestra. Ujú. Es interesante. Realmente esta noche la Universidad UEM es privilegiada de tenerlas a ustedes con su experiencia, con su formación, desde el A rol ver de si con esto nos vamos coordinadora. a Colombia, ¿dónde era? Vámonos al Congreso de Colombia. Ah, exacto. No, es que realmente, No es así. Sin embargo, con mucho gusto, pues aportamos esta charla que nos sirve para nosotros ir eh, consiguiendo un pequeño peldaño más en nuestro propósito, ¿verdad? Nuestro propio objetivo personal, que es la culminación de este doctorado, pero a su vez, pues nos deja un aprendizaje. pues muchas gracias y creo que hasta este momento vamos a dar cierre a nuestra entrevista de esta noche. No sé si quieran decir alguna pequeña conclusión, algo que pudiéramos recomendar a nuestros compañeros docentes que nos escuchan, que nos miran, para poder a lo mejor facilitar un poquito más estas concepciones que de repente decimos, un proyecto, ay, no, qué complicado, ¿no? Pero realmente creo que cuando tenemos esta claridad, como ahorita se ha planteado desde cómo es en un proceso en estas etapas, creo que podemos facilitarnos mucho, ¿no? Pero bueno, si gustan despedirse de nuestro público el día de hoy. Sí, pues yo agradezco a usted, maestra Elizabeth, por apoyarnos en esta coordinación de esta mesa de diálogo y reflexión, más que ello, y que una entrevista, y a la maestra, a mi compañera también, Piedad, a la supervisora, que también nos permite escucharla, y desde su ángulo de supervisión, pues que nos aporte su propia experiencia. A su vez, que a nuestros nuevas generaciones de compañeros maestros que tienen todavía una jovialidad en cuanto a juventud menor y experiencia profesional un poco menor, pues que vean a la educación como un verdadero compromiso de servicio, que, como nos decía nuestra anterior maestra, pues esta actividad es demandante, por eso quien la decide asumir, pues sí es un trabajo permanente, absorbente, a veces muy celoso y egoísta. ¿Por qué? Porque nos requiere muchas veces de tiempo completo, ¿sí? A veces se hace a un lado, pues, intereses personales por encima de los intereses profesionales, cosa que quizá no debiera de ser, pero sin embargo lo es, ¿sí? Y debemos ser honestos con ellos y decirles, pues, que tienen un compromiso social muy grande, por el prestigio del magisterio y de la educación, y por el compromiso de esa profesionalidad que le deben ofrecer a sus estudiantes día a día en cuanto posible, y que sí, el ser docente de tiempo completo implica una constante actualización, y estoy plena y absolutamente convencida que solo la constante actualización nos va a abrir nuestro panorama intelectual y mental. Podemos quizá no salir a muchas partes, a viajar y todo ello, pero desde donde nosotros nos preparemos y aprendamos a escuchar referentes y diálogos desde otros países, vamos a aprender mucho, y al menos a mí en lo personal me ha servido bastante. He viajado poco, pero mi imaginación ha viajado Ujú. mucho, y aquí estoy trabajando de la mejor manera. Muchas gracias, maestra. Mira, ha sido un placer tenerla esta noche. Maestra Piedad. Y muchas gracias. Lo único que yo pudiera decir es disponibilidad. Tenemos que tener esa disposición, tenemos que tener eh, ese, esa parte de servicio con el otro y aprender a trabajar en colectivo, aprender a escuchar, aprender a, a,
escucharnos sobre todo, A dejarse escucharnos, ayudar, a dejarse ayudar. a escucharnos. Creo que eso es como fundamental, ¿no? Y la mayor Ujú. disponibilidad y disposición para seguir aprendiendo de todos. Afortunadamente, no sabemos todo. Afortunadamente podemos tener la capacidad de seguir aprendiendo y de seguir asombrándonos. Y creo que eso es base para ello, ¿no? Y promover el trabajo colaborativo. Sí, Eso es va a haber fundamental. corrientes nuevas, el conocimiento es inacabable. Sin embargo, estamos en el aquí y ahora y nos corresponde en este aquí y ahora ese deber y ese compromiso. Así es. Muchas gracias, fue un ¿Sí? placer. Muchas Un gracias, gusto maestra Piedad. coincidir con ustedes. Muy bien, igualmente, para mí ha sido, les dije, una dicha de escucharlas, porque me empapo y me llevo toda su experiencia, que no, bueno, es muy importante escucharnos, bien dices, maestra Piedad, colaborar, escucharnos y poder hacer un trabajo colaborativo. Muchas gracias a todos los docentes y las docentes que nos escucharon esta noche, o esta tarde, o esta mañana, en donde estén. Agradecemos a Universidad WEM, nuestra plataforma de patrocinio. Y bueno, pues buenas noches a todos. Ha sido un placer. Esto fue Docentes en la Mesa, un espacio por y para la reflexión de los docentes y las docentes. Buenas noches y hasta la próxima. Bye. Gracias, chicas. Bye, desde aquí a la distancia, bye.